Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nueva masterclass que vamos a tratar el tema de propósito vital. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para quién estamos aquí? Un gran tema. Ya les voy a contar acerca de mi invitada de hoy, pero antes les quiero contar que mi nombre es Luis Díaz, que soy el creador del método Liberación de la Memoria Celular, o CMR, y autor del libro La Memoria en las Células, que lo pueden pedir de manera gratuita para descargar como ebook. Luego le vamos a poner el enlace para que lo hagan. Y les cuento que estamos preparándonos, ya se viene el retiro en México, que es una semana intensiva en donde nos internamos entre la jungla y el mar, en un lugar hermosísimo al norte de Puerto Vallarta. Se vienen una semana para dedicarse a ustedes mismos, a conocerse mejor, a sanarse, a dejar atrás el pasado y a empezar una nueva vida. Por otro lado, les cuento que el entrenamiento para facilitadores también está por comenzar en noviembre para ser un profesional facilitador en liberación de la memoria celular y dar sesiones privadas, tanto de manera presencial como online. O sea que aquellos de ustedes que tengan interés, nos escriben, nos avisan y nos reunimos en una entrevista que hacemos para conocernos y, en mi caso, para darme cuenta si realmente el entrenamiento es apropiado para ustedes, porque son 9 meses, es una carrera y necesitan realmente tener todo bien claro. Entonces, el día de hoy con nosotros va a estar mi querida amiga Rosa Gómez Casán, que ya puedes ir abriendo tu video, Rosa. ¿Qué tal, Así Rosa? es. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué En lindo, qué uno lindo de, que estés yo aquí. diría que en el mejor momento de mi vida. Qué lindo. Y hace 10 años, ¿sí? Que comenzaste con nosotros el entrenamiento, ¿no es cierto? ¿O Bueno, antes? en 2010 yo conocí 12. CMR gracias a que una amiga me habló del curso de Profesión y Dinero. En ese momento mi economía no era muy buena y además no me estaba administrando bien ambas cosas. Y el curso fue mano de santo para mí porque realmente hubo un cambio ahí importante y a día de hoy mi economía es bastante solvente. No es para comprarme bolsos de Chanel o Vuitton o de Dior, pero sí me permite hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, viajar, que no es una cosa precisamente barata, por ejemplo. Y Y luego hablando de... aceptar aquellos consultantes que quiero aceptar, ¿no? No verme obligada a por dinero tener que hacer algo. Eso es un punto de libertad y es muy importante. Y luego, claro, fui haciendo con vosotros todos los cursos hasta que hice el curso de facilitadora. Hice 2 retiros con vosotros, uno el de relaciones personales, muy bueno, y otro el de propósito, que para mí fue un curso que me ayudó muchísimo a concretar, a perfilar el propósito. Yo ya tenía una idea sobre el propósito, pero esto me encauzó bastante y luego ya se ha ido encauzando cada vez más. Y vamos, yo ahora estoy haciendo lo que más me gusta, lo que más me divierte, lo que mejor se me da y disfrutando muchísimo. Qué lindo. Y enseñando acerca de propósito, fíjate, ¿eh? Una década más tarde. Sí, el día de hoy vamos a empezar a descubrir cuál es nuestro propósito vital con la ayuda de Rosa y con su experiencia
que tiene muchísima experiencia y muchos años trabajando con la Cábala. Y les voy a contar un poquito más quién es Rosa. Es maestra esenia, maestra de Reiki, de Arolo Tifar, de sanación espiritual activa y cirugía energética. Es terapeuta de hipnosis natural y regresiva. Y, como nos contó hace un ratito, es facilitadora de SMR. Como cabalista se ha dedicado a la investigación y la docencia por más de 20 años y publicó El Sendero del Tikkun. ¿Eso es un libro que publicaste? Es un libro que publiqué, trata sobre los 72 nombres de Dios, pero a través de los 72 nombres de Dios se puede llegar, haciendo un trabajo espiritual, a descubrir el propósito y a que, digamos, a que el propósito se vaya perfilando cada vez más y la persona lo encuentre. Por eso se llama el Sendero del Tikkun. Tikkun tiene que ver con, es una palabra hebrea que significa corrección, rectificación, y tiene que ver con qué rectificación o corrección aportamos nosotros al mundo. Y el libro se llama así, El Sendero del Tikkun, porque los nombres es una de las vías para llegar a encontrar el propósito. Es una, no es la única, evidentemente. Bien. Aquí me falta una parte de tu biografía que dice que eres doctorada y profesora en filología hispánica y publicaste 3 libros, así como 50 artículos sobre historia de la lengua española. Y recibiste el premio de poesía Ausias, marzo del 2004, y publicaste una novela. Excelente. Bueno, entonces, ¿cómo es esto del propósito? ¿Sabes qué? Te voy a contar. Cuando yo era joven y escuchaba el tema de propósito, era muy irónico porque no creía que existiera un propósito de vida. Y eso me llevó un tiempo, un par de décadas, revertir, ¿no? Realmente cambiar y decir, no, realmente venimos con un propósito. Pero, ¿qué le dices tú a aquellas personas que te dicen, ¿es verdad eso de que venimos con un propósito? ¿Realmente eso existe? ¿Todos venimos con un propósito o algunos de nosotros venimos con un propósito? Todos tenemos un propósito, es decir, hay un propósito general en el mundo, lo que se llama Tikkun Olam, es decir, un propósito que tiene toda la humanidad, es una misión de amor. Pero luego cada uno de nosotros tiene a lo largo de nuestras vidas un propósito concreto, específico, que solo para que lo hagas tú, donde tú eres insustituible. Nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros hemos venido a hacer. Bueno, eso responde la pregunta. ¿Y por qué es tan difícil encontrar el propósito? ¿Por qué tantas personas llegan a 60, 70 años de edad y todavía no tienen idea? ¿Qué crees que es? Bueno, yo creo que hay dos grandes cuestiones. Yo creo que son dos, pero bueno, quizá haya más, por las cuales las personas no encuentran el propósito. La primera es que están en la zona de confort. Y para encontrar el propósito hay un punto donde tienes que estar verdaderamente bastante incómodo, ¿eh? Y puedes llegar a estar muy incómodo, ¿eh? Porque la ausencia de propósito, o sea, el no saber qué he venido a hacer al mundo, pero ya tener como el prurito de que quiero saber qué he venido a hacer al mundo, puede producir vacío existencial. El vacío existencial
a menudo se confunde desde el punto de vista psiquiátrico con una depresión. Tiene bastantes puntos en común, pero no es lo mismo. Es decir, en el vacío existencial, la persona que no sabe qué ha venido a hacer al mundo, que no lo ha descubierto todavía, lo que le ocurre es que no siente nada ante nada. Todo le da igual. Hasta el punto que le da igual vivir o no vivir. Por eso se podría confundir con una depresión, pero no es depresión. Claro. Es un tema espiritual, no es un tema psiquiátrico. Y claro, como la persona no siente nada, bueno, se siente vacía, ¿sí? Pues lo puede pasar realmente muy, muy mal, incluso peor que en una depresión. Y esto les pasa a las personas, ¿eh? Y muchas veces las personas creen que tienen una depresión y cuando hablas con ellas y les razonas y tal, sí, y les dices, mira, a ti lo que te está pasando es que estás pasando por el vacío existencial. Entonces las personas, y tú les explicas, las personas dicen, ah, pues es verdad, tienes razón. Y gracias a eso, por lo menos sabiendo qué les pasa, es más fácil que lleguen a descubrir cuál es el propósito. Porque el propósito no lo persigues, tienes que descubrirlo. Entonces, otro obstáculo es el no estar dispuesto a asumir la responsabilidad de realizar tu propósito una vez lo has descubierto. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un principio cabalístico que dice que todos los principios son difíciles. Y al principio las cosas no están rodadas. ¿Por qué? Porque tienes normalmente que hacer cambios para reorientarte. Porque ahora ya sabes cuál es la meta. Y aunque la meta es el camino, porque es lo más importante, si sabes cuál es la meta, es que, claro, ya tienes que virar. Y eso es un movimiento incómodo. Y claro, Y hay luego muchos miedos, ¿no? tienes que hacer lo que has venido a hacer. Y claro, dices, uy, no, pues que claro, yo ahora tendría que hacer esto. Pero claro, yo estoy en este trabajo, o esta familia, o este no sé qué. Entonces se necesita autodisciplina en ese punto. Y no todo el mundo la quiere Y tener. pegar el salto, ¿no? Pegar ese riesgo de salto. Claro, claro, tienes que dar un salto cuántico. Claro, a veces la gente tiene temores de que, y bueno, tengo que cambiar de trabajo. ¿Dónde me va a entrar el dinero? ¿Cómo me va a entrar el dinero? O qué va a pasar en la familia, ¿sí? O Sí. va a poner en riesgo mi pareja, ¿sí? O ya mis amigos no me van a querer, voy a tener que cambiar de amigos, me van a criticar o me van a juzgar, van a hablar mal más a mis espaldas, ¿no? O, Un montón de voy a temores. hacer, o voy a hacer un trabajo o un tipo de actividad que no está reconocida socialmente. Claro. Por ejemplo, Lo que yo estoy haciendo actualmente, que me dedico a la cábala, a hacer lecturas personalizadas de cábala para que las personas encuentren su propósito, que hago terapias, ese tipo de cosas no, hace mucho reconocimiento social, no. claro, Comparado como cuando era profesora de universidad. claro, claro. Es un riesgo, corres riesgos. El temor a perder prestigio, ¿sí? ¿Cómo Sí, lo va a tomar la lo que tú familia? crees que es prestigio, Ajá. o que tú crees, o que lo que la sociedad cree, pero no es real. Yo creo que muchas de las personas que están escuchando deben estar resonando con esto. Porque yo lo Y escucho entonces, mucho. Yo lo escucho mucho.
Si no quieres tomar la responsabilidad de realizar lo que has venido a hacer, no vas a descubrirlo. Hay personas que lo tienen delante y es que no lo ven. Tengo una amiga a la que quiero bastante. A esta persona le tuve que explicar paso por paso en qué consistía su propósito. Yo lo veía, pero desde el principio ella no lo veía. Y así, bueno, tuvo como ese descubrimiento o despertar, ¿no? Y descubrió que ya en parte ya lo estaba haciendo. Porque en realidad el propósito, yo creo que lo haces por las buenas o por las malas. ¿No? Porque el propósito no es la actividad que haces, sino lo que subyace a la actividad que haces. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, si yo dijera que soy exorcista, terapeuta, cabalista, que escribo libros, cualquiera pensaría ya directamente. Y si hablo de más cosas que hago, dirían, qué mujer tan dispersa. Eso no puede ser su propósito. Pero el propósito siempre tiene que ver con aportar conciencia. Y siempre tiene que ver con, siempre es una misión amorosa. Ahavá en hebreo es amor, y es una misión de unidad, que es ejad en hebreo, y esas dos palabras tienen el mismo valor numérico, y las palabras con el mismo valor numérico están conectadas. Luego es una misión siempre de ir de la ignorancia al conocimiento, también de la superficialidad a la profundidad, y al conocimiento y conciencia. O sea, consiste en ir elevando nuestra conciencia, siempre en una misión de amor, y siempre es lo que mejor se te da, lo que más te gusta dentro de lo que mejor se te da, y dentro de lo que mejor se te da y más te gusta, además más te divierte. Hay que hacerse esas tres preguntas. Ejercicio práctico que os propongo a todos. ¿Qué es lo que mejor se te da? Es decir, ¿cuál es esa actividad o actividades en las cuales descollas, en las cuales brillas? Esas que tú mismo o tus conocidos y amigos comentan lo bien que te desenvuelves. Esas actividades que te resultan fáciles, tan fáciles que a veces desprecias porque no te cuestan esfuerzo y porque te resultan exitosas. Son tan naturales que ni siquiera le das importancia a lo bien que se te dan. Y entonces son nosotros los que comentan la habilidad que tienes con ello. Oye, pero esto se te da muy bien. Y esa es la razón también por la que cuesta cobrar a veces, porque no sé, Claro, es tan fácil, ¿sí? claro, lo que más te gusta. Entonces, entre todo lo que se te da bien, tienes que encontrar lo que más te gusta de todo. Entonces ahí tienes que hacerte una lista de actividades, máximo 10. Y más te gusta. Por orden de lo que más te gusta a lo que menos te gusta, ¿no? Y así verás de lo que mejor se te da, qué es lo que más te gusta de lo que mejor se te da. Si tu propósito, tengo un amigo que se empeña en que lo suyo es cantar. Cantar. Yo le digo, sí, y no, lo suyo no es cantar.
Ahora bien, sí puede ocurrir que a través de cantar realmente sí haga lo que se propone, cuál es su propósito. Pero cantar no es lo... Bueno, cantar es la estrategia que usamos para... Claro. Eso es. Okay. Y luego, ¿qué es lo que más te divierte? Es decir, de entre todas esas actividades que mejor se te dan y que más te gustan, ¿cuál es la que más te divierte? Así fue como mi hija decidió dedicarse a la física. Porque cuando yo le pregunté, tenía que decidir si hacer ciencias o letras, y le pregunté, bueno, ¿qué vas a hacer? Y dice, mamá, no sé, no lo sé. Entonces yo le hice las 3 preguntas, bueno, no le dije que le estaba haciendo. Dije, bueno, ¿qué es lo que mejor se te da? La física y la lengua y la literatura. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta? Ya, y las 2. Bueno, hija mía, y de esas 2, ¿cuál es la que más te divierte? La física. Yo digo, hija mía, estudia física. Y luego ahí dentro de la física ella ha encontrado un determinado ámbito que le va más. ¿Vale? Porque es importantísimo que tengamos en cuenta que mientras realizamos nuestro propósito, estamos haciendo algo tan agradable, que nos da gozo y que nos da alegría, incluso risa. Y que te puedes pasar las horas tontas haciéndolo, que se te pase el tiempo sin que te des cuenta, que te tengan que venir a decir, oye, que es la hora de cenar. Y yo soy bastante comedora, ¿eh? Ya vi, o sea, yo me tengo que poner el reloj para las comidas y las cenas. Todo lo contrario a lo que culturalmente aprendimos, ¿no? Que nuestra profesión y nuestro trabajo tiene que ser duro, que tenemos que trabajar duro, que tenemos que sacrificarnos, ¿sí? No importa lo que tengamos que hacer. Y lo que tú nos estás diciendo que es lo contrario, tiene que haber gozo, tiene que salir de la alegría del corazón, ¿sí? Sí, totalmente. Además, o sea, la persona llegará a un punto que ni la mosca le va a distraer, que estás completamente abstraído en lo que estás haciendo, como si estuvieras en una especie de campana de cristal, donde el resto del mundo está como totalmente apartado de ti y no te llegará ni siquiera el eco del mundo. Y te sientes en plenitud mientras lo haces. Y sientes como con ninguna otra actividad plenitud, ¿no? Entonces, se te puede olvidar comer, cenar, ¿no? Porque casi no quisieras hacer ninguna otra actividad. Es verdad que hay cosas que forman parte de cumplir tus propósitos. Tu propósito siempre además tiene que tener en cuenta una cosa, esto lo explica bien la Cábala, y es lo siguiente. Lo que tú haces tiene que quedar para las generaciones futuras. Puedes hacerlo dando clase o una conferencia, escribiendo un libro. Puedes hacerlo a través de tu ejemplo, pero que contagie a otro. O puedes hacerlo como lo hacían los antiguos de las escuelas de oficios, que había un maestro y habían unos aprendices. Y el aprendiz aprendía en la escuela de pintura de Rafael, de Leonardo, etcétera. Te encuentras que el cuadro no pertenece a Rafael, sino a la escuela de Rafael o a la escuela de Caravaggio, porque los aprendices aprendían técnicas de pintura ahí, de su maestro, y luego las transmiten a generaciones futuras.
porque cada paso que nosotros vamos dando es un escalón que vamos subiendo de conciencia, de conocimiento, ¿sí? De profundidad, que debe perdurar. Y debemos legarlo a la siguiente generación para que ellos suban a partir de nuestro peldaño. Entonces, bueno, esto es bastante importante entender que lo que haces tiene que durar, tiene que perdurar, pero para que los demás puedan partir de donde tú te quedaste. Ellos alcanzarán un nuevo grado de conciencia, de profundidad, de conocimiento. ¿Y qué le dices a aquel que dice, bueno, pero a mí yo no quiero escribir libros, no quiero hacer conferencias, no quiero enseñar, quiero dedicarme a, no sé, a mirar las hormigas, ¿sí? Sí, pero en ese mirar las hormigas a lo mejor haces un documental, sí, y ahí se queda el conocimiento de lo que tú averiguaste sobre las hormigas. También es otra forma de que quede para las generaciones futuras. Najiba, ¿hay algún comentario, alguna pregunta que la gente esté poniendo? Preguntaban si era como si no encajaras, era como si nada te llenara, ¿ok? Que creo que quedó un Nada te poco llena. claro. Ajá. Efectivamente, nada te llena, porque el propósito no solo es qué he venido a hacer, sino que incluye cuál es tu lugar en el mundo. Y tu lugar en el mundo tiene que, eso está relacionado con tu lugar dentro de tu familia de origen, de tu familia de destino, en tu trabajo, en el grupo de amigos y en el grupo de salsa. Entonces es muy importante. Y el lugar que ocupas puede también estar relacionado con un lugar físico. De ahí que una persona, voy a poner tu ejemplo, Luis, una persona en su país de origen no estaba en su salsa y en un país extranjero resulta que sí lo está. Porque ese es su lugar y el lugar desde el cual va a hacer todo. Aunque luego viaje para hacer todas esas cosas, ¿eh? Y ahora existe el Zoom y todo. Sí, absolutamente. Pero hay normalmente también hay la vinculación con un lugar físico. Y muy importante, alguien puede estar ocupando tu lugar. ¿Cómo es eso? Sí. Es decir, en tu familia de origen, o en tu familia de destino, o en el trabajo, o en el grupo de amigos, tu papel es uno, es un concreto. El propósito que tienes ahí es concreto. Y puede que alguien pretenda hacer lo que te toca hacer a ti cuando no le toca. Ah, mira. Y entonces es muy importante descubrir cuál es tu lugar y ocupar tu lugar. ¿Algo más, Najiba? Aquí pregunta si el propósito, si podríamos cambiar de misión cuántas veces querramos. Vamos a ver. Lo que puede ocurrir, yo te voy a poner mi ejemplo. Yo con 15 años ya tenía clarísimo que quería ser filóloga. Luego, ya dentro de la carrera, tuve más claro que quería la filología hispánica y la historia de la lengua española. Y así estuve un montón de años, con muchísimo éxito, porque soy premio extraordinario de doctorado, porque me dieron un premio de investigación, porque en una época donde era muy raro que a los profesores españoles los invitaran a universidades extranjeras, a mí me invitaban, etc. Y yo feliz, más feliz que una perdiz. Me gustaba más que un caramelo a la puerta de un colegio.
Pero en un momento determinado se produjo un quiebre porque a mí no me estaban dando libertad de cátedra. Y no me dejaron enseñar tal como yo quería enseñar. Y claro, la investigación, ahí no me ponían peros, ningún problema. Y sigo, de hecho, a día de hoy todavía investigando en filología. Pero en el tema de la docencia no podía ser. Entonces, en ese momento de mi vida, yo pensé que me había equivocado y que cuál era mi propósito. Ahí tuve un quiebre muy fuerte de vacío existencial, ¿eh? Y no lo pasé nada bien. Y me puse a buscar como loca, porque lo que siempre había tenido claro desde niña es que la vida tiene un propósito. Hay personas que esto no lo tienen claro o ni siquiera han oído hablar del propósito de vida. Pero yo siempre lo tuve muy claro desde niña. Entonces me encontré en la mediana edad y digo, ostras, pues más vale que lo descubra rápido, porque si no lo descubro rápido, pues se me va a pasar la vida y no voy a haber hecho lo que he venido a hacer al mundo. Y creí que me había estado equivocando con la filología. Y la filología solo era una preparación para lo que estoy haciendo hoy. Es decir, a mí me sale natural estar en este Zoom. Hombre, después de haber estado con 24 años dando clase en una jaula, porque aquello no era un aula, con 300 alumnos, pues claro, ya me puede salir natural el Zoom el día de hoy. Menuda experiencia que tengo. Entonces, todo fue una preparación. Y ahí hubo un momento en que, buscando mi propósito, descubrí la cábala, que me ayudó muchísimo a descubrir el propósito. Y ahí descubrí que la cábala me gustaba más y todavía se me daba mejor que la filología. Entonces, a veces ocurre que no probamos cosas. Esto lo explica muy bien Ken Robinson. Tenemos que probar distintas cosas. Un primo segundo mío descubrió, porque se quedó sin trabajo y la mujer y él decidieron que él se iba a quedar en casa a cuidar de la casa y que ella era la que iba a aportar el dinero, descubrió lo bien que se le daba a cocinar, lo mucho que le gustaba, terminó montando un restaurante y ahora ya lo tiene el hijo. Porque él ya, bueno, es mayor que yo y claro, está más que jubilado. Lo ha tenido hasta 74, 75 años el restaurante, ¿eh? Tenía cuando lo dejó, pero es que él es bastante mayor que yo. Por eso digo que si no probamos cosas, no vamos a descubrir que se nos dan bien, que nos gustan, que nos divierten. Sí, hay que correr el riesgo, saltar, equivocarse, probar, volver a cambiar, no quedarse. Y a veces el propósito consiste en combinar cosas, ¿sí? Cosas diferentes. Tengo una amiga a la que quiero muchísimo que un día determinado estaba diciendo, yo no sé cuál es mi propósito. Y a mí me vino una inspiración del espíritu y de repente empecé a decirle, tú lo que tienes que hacer es bum, 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 y esto que sabes te va a venir para no sé qué, y esto para no sé cuánto. Porque es una persona que se le da muy bien la fotografía, se le da muy bien el arte, pero lo suyo es sanar a través de la alimentación. Pero claro, su gran éxito en redes sociales tiene que ver con qué presentaciones artísticas hace de la comida
con unas fotos maravillosas. Y Ahora, así le llega gente a la que poder ayudar en el campo nutricional. Ahora, Con lo cual, es irónico que nuestro propósito está en nosotros mismos, bien en nosotros, está en sí, sí, cada célula nuestra, ¿sí? Lo llevamos montado en la nariz y nos preguntamos cuál es mi propósito y andamos confundidos por la vida haciendo cualquier otra cosa, sufriendo por no vivir nuestro propósito. Todo lo que comentabas antes, los síntomas, que sería lindo que leas ese poema de Rumi en un momento porque lo describe hermosamente. Entonces, y aquí la clave, desde mi experiencia, ha sido el autoconocimiento. Que la sí, que persona viene, se conozca, ¿sí? Que haga lo que tiene que hacer para dejar de actuar, de pretender ser lo que no es. hombre, lo que produce la falta de autoconocimiento, entre otras cosas, es angustia vital, que es diferente del vacío existencial. Y la falta de autoconocimiento producirá falta de confianza y por lo tanto falta de disciplina también. Bueno, os cuento el poema de Rumi, que es Vale. muy hermoso. Tienes una tarea para realizar. Desde que has nacido la tienes, pero raramente la descubres. De vez en cuando, y como una estrella, alguien la devela. Entonces, con ella, ilumina el mundo. Cuando no la has descubierto, cuando no has puesto en claro tu tarea, entonces vagas sin rumbo. Te abandonas a la desidia o a la desdicha, o te empeñas y te afanas, y corres y luchas enardecidamente, o te embarcas perezosamente en tus ensueños, o roes amargamente la realidad, como un hueso que se escapa a tus dientes, o persigues la vida, desesperado, como una flor única que se niega a su perfume. Porque hagas lo que hagas, es a ti a quien persigues, y tu tarea es encontrarte. Tu tarea es saber quién eres. Tu tarea es saber para qué eres. Y hagas lo que hagas. Y aunque te multipliques y te agotes, y aunque persigas encarnizadamente tus sueños, si no realizas esa tarea, no habrás hecho nada nunca en tu vida. Es un poema de Rumi muy bonito que a mí me encanta. ¿Y Rumi lo escribió esto hace cuántos años? ¿600 años? Él es del siglo XIII. Es un sufí, es decir, musulmán, pero sufí, es sufí como los derviches danzantes del siglo XIII. Y es uno de los grandes místicos. Y dentro de los místicos es el místico más prolífico, porque tiene... O sea, a mí me encanta Rumi y tengo varios libros y te aseguro que siempre descubro algo nuevo de él. Sí, sí. Bien. ¿Hay preguntas, Najiba? Sí, hay muchos comentarios. Aquí hay una última pregunta, que creo que la dijiste al principio, pero vale la pena rescatarlo. Rosa pregunta cómo o qué es lo que debería tomar en cuenta para identificar mi propósito. Un ejercicio, un segundo ejercicio que yo os propongo, además de esas 3 preguntas de las que hemos hablado antes, es buscar tus dones y talentos, tus cualidades y habilidades. Los dones no cambian nunca, son naturales y no cambian. El talento es natural, pero se desarrolla en cualidades y habilidades.
Entonces, tenemos que preguntarnos qué me caracteriza positivamente. ¿Mm? Y eso es más fácil de responder cuanto mejor te conozcas a ti mismo, claro. ¿No? Y incluso conociéndose bien a uno, a veces es necesario reflexionar sobre ello bastantes veces. Entonces hay que buscar espacio tranquilo y de silencio, con quietud interior e indagar. Y como estás buscando tu misión sagrada, lo tienes que hacer desde el amor, desde el respeto a ti mismo. Y hay que coger libreta, ¿eh? Entonces, cuando hayas terminado la capacidad de autoindagarte, pues pones resiliente, ¿no? Paciente, pues detallista, etc. Entonces, es el momento de recurrir a las personas que verdaderamente te aprecian, tal como eres, y te respetan. Entonces tienes que seguir apuntando lo que te van compartiendo los amigos. Puedes consultar tantos como estimes oportunos. Siempre personas que te quieren y te respetan. Que para los defectos ya no hace falta que busquemos a nadie. Hay que hacer una lista lo más completa posible, sin caer en ser exhaustivo, porque entonces no la terminarías nunca. Entonces, después, cuando ya tienes claros esos dones, talentos, cualidades, habilidades, ¿qué actividades o profesiones requieren de ese conjunto específico? ¿Cuáles quedan excluidas? Porque no tienes lo que necesitas para ellas. ¿Tú crees que si no tienes paciencia, porque no la tienes, podrías ser un buen relojero? ¿O podrías ser un buen miniaturista, por ejemplo? ¿O no? Ya esas están fuera. Y hay otras profesiones a las que seguro que no. Porque te falta tal cosa o tal otra. Entonces, ¿tienes habilidades de motricidad fina, por ejemplo? Si no las tienes, no puedes ser miniaturista o relojero. No tienes paciencia. Eso seguro que no es para ti. Igual que si no tienes de motricidad fina, pues costurera, bordadora, a lo mejor vales para diseñadora de moda, pero no para coser. Entonces, tienes que pensar y reflexionar tanto de forma excluyente como incluyente. Porque el descarte también te va a ayudar a ir cerrando el círculo para lograr llegar a lo que es. Con esos dos ejercicios, el que propusimos antes y este, ya se empieza a tener una cierta idea. Pero esto no es algo que puedas hacer en un día. Esto te tienes que tomar un tiempo para poderlo hacer. Sin procrastinar, o sea, sin ir posponiéndolo y ya lo haré, ya lo haré. Pero si lo vas posponiendo, ya lo haré, entonces pregúntate si no estás en una zona de confort o si por el contrario no quieres tomar responsabilidad en lo que vienes a realizar. Porque la iluminación es saber qué has venido a hacer y cuál es tu lugar en el mundo. Pero lo importante no es la iluminación, lo importante es la realización. Es decir, hacer lo que sabes que has venido a hacer y a ocupar el lugar que has venido a ocupar. Lo importante no es iluminarse, no. Lo importante es realizarse. Qué buena diferencia, ¿eh?
No, no, es que la iluminación está muy de moda y yo quiero la iluminación. Sí, sí, pero tú quieres ser responsable con la información que recibas con la iluminación. ¿Quieres asumir todo lo que eso significa? ¿O no quieres asumirlo? Porque a lo mejor no la tienes porque no lo quieres asumir. Ahora, cuando tú explicabas todos estos pasos, yo no podía dejar de pensar en nuestro curso que tenemos de Vive tu propósito, porque es justamente lo que hacemos y el tiempo que lleva, ¿sí? ¿Mm? Por eso son 6 clases, son 6 semanas que tú lo has tomado. Es un Sí, curso. como retiro tiene ejercicios prácticos muy buenos que pueden ayudar mucho a la persona. CMR, la cábala, la logoterapia también puede ayudar. Leer el libro del elemento de Sir Ken Robinson que trata sobre el propósito. O todos los libros que tienen que ver con el Ikigai orientan bastante y te ayudan bastante a perfilar de qué va el asunto. Y luego, según va pasando el tiempo, se va perfilando más y más y se puede hacer bastante concreto. Najiba, ¿hay más preguntas o comentarios? Yo creo que todo está, de alguna manera está siendo respondido, ¿no? Aquí hay un último comentario que puede aplicarse a otras áreas de vida, podríamos generalizar. Dice, una madre consagrada a la crianza amorosa de sus hijos, cuando estos crecen puede verse perdida una vez que estos se vuelven independientes. Allí, ¿cómo queda el propósito y la misión de vida? Vamos a ver, ese tiempo que estuvo con la casa, la crianza de los hijos, es un tiempo de preparación quizá para lo que tiene que hacer después. Había un chiste muy bueno por ahí que decía, soy fontanera, soy médico, soy profesora, Bueno, y era una ama de casa, lo que se llama corrientemente una ama de casa, una mamá, que claro, es que una mamá tiene que hacer 1000 cosas diferentes, pero si no, no sale la familia adelante. Es decir, ¿qué mamá no ha tenido que curar a un niño? O un niño se le ha abierto la brecha, se ha tenido que ir al hospital, o se ha quemado y tiene que saber qué hacer cuando hay quemaduras. Y luego todo eso que ha aprendido de conjunto le va a servir para lo siguiente que vaya a hacer. A veces pasamos lo que se llama una etapa de preparación. Estamos entrenándonos en cualidades, en habilidades, y todo eso nos va a servir para lo que vamos a hacer después. Es muy común que después de que los hijos se van, la madre o el padre encuentran su propósito y su misión de vida, ¿sí? Sí. Es muy común. Hay un vacío existencial, ¿sí? Por un tiempo, pero después enganchan, ¿no? Hay personas que es muy común que hasta los 40 las personas no descubran que han venido a hacer el mundo. Salvo, bueno, pues que te pase como a mi hija, que tenga una madre que ya sepa de qué va por el tema y entonces oriente al hijo. Pero eso no es lo más común. Claro, claro. Y con mi hijo me pasó otra historia parecida, ¿eh? Y ha sido definitorio para lo que están haciendo ahora. Y están tan felices que ni les veo el pelo. Tan sumergidos en lo suyo que vamos, hay que hacer oposiciones para verlo. Tú eres sanadora, tú eres facilitadora de CMR, eres terapeuta. Sí. ¿Cuál es la relación que tú ves entre
la confusión, el vacío, la pérdida, el desenfoque que se vive cuando alguien no conoce su propósito de vida y las heridas y los traumas que hemos vivido en la edad temprana. ¿Alguna relación? Sí, sí, porque cuanto más chapapote tengas o más piedras en la mochila o más sucia esté la ciénaga subconsciente, más obstáculos hay. Entonces, en la medida en que una persona va descubriendo sus no verdades, es decir, aquello que no es verdad en su vida y va quitando patrones tóxicos, pensamientos tóxicos, emociones tóxicas, hábitos tóxicos, diálogo mental tóxico, ¿sí? En la medida en que va quitando todo eso, va quitando obstáculos para descubrir su propósito y también va quitando obstáculos que le encadenan y de modo que la persona cada vez va a ser más y más libre. Claro, te preguntaba esto porque en mis años de trabajo yo observé una especie de modelo, de matriz que sucedía en la gente que venía a hacer liberación de la memoria celular. Lo hacían por un tiempo, venían con diferentes estados de depresión, de confusión, de lo que fuere, inclusive enfermedades físicas. Y después de un tiempo había como un clic y la persona empezaba a hablar de propósito. Empezaban a hacer cambios de trabajo, a veces dejar parejas, familia, ¿sí? Cambios grandes y se enfocaban. Y yo empecé a notar, ok, es como que la sanación es necesaria para que la persona tenga cierta claridad, ¿no? Es necesaria y hay CMR es una de las herramientas que te puede ayudar, que sí que te pueden ayudar realmente a hacer un trabajo duradero. Porque si tú practicas de determinadas cosas, pero al cabo de cierto tiempo me reaparecen, entonces no me sirve la terapia. Me sirve temporalmente, pero que no. O sea, si voy a hacer un trabajo de ese calibre, que no es precisamente fácil ni cómodo, digamos, ya hagamos algo definitivo. ¿Sí? O si lo quito, ya lo quito para siempre. Inclusive las adicciones, que es algo Sí. que hoy día es tan pervasivo, que está en todos lados, ¿sí? Las adicciones muchas veces son estrategias para lidiar con el dolor y el malestar que tengo de no saber por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, ¿sí? No saber Normalmente sí, la persona esté poniendo una pantalla. La verdad del mundo les resulta insoportable. Entonces se autoengañan. Y una forma de autoengaño, una de las muchas, es una adicción. Sí, es mucho más que simplemente una estrategia. Es una manera de lidiar con el dolor que tengo encima, ¿sí? Por las traumas y por las heridas del pasado. Y sentirme bien mientras me fumo algo, me tomo algo, ¿sí? Consumo algo, me siento bien por un rato, tengo la dopamina necesaria por un ratito, y después el dolor vuelve, por lo tanto tengo que volver a consumir. Es muy común que las personas que encuentran su propósito dejen las adicciones. ¿Has visto esto, no? ¿Lo has observado? Sí. Como el goce y el disfrute de haber encontrado, ¿sí? Haber puesto el tren sobre las vías, ¿sí? Y tener un enfoque claro, saca tantísimo dolor de encima que ya no necesito consumir nada. Rosa, me gustaría que empieces a pensar qué consejo le das a alguien que está totalmente perdido y que
sabe que trae un propósito y no lo conoce. ¿Cuál sería el primer paso? Lo primero de todo que tiene que tener claro la persona es que la vida tiene un propósito y que la persona tiene un lugar específico en el mundo y que además es una tarea ineludible y que nadie puede hacer por él. Eso es lo primero que te tiene que tener claro. Porque yo he encontrado personas transitando el mismo camino espiritual que yo, que con 32 años ni siquiera sabían que la vida tiene un propósito. O sea, eso es lo primero de todo, ¿no? Saber que la vida y tener claro que la vida tiene un propósito. Pero si no sabes eso, ¿cómo lo vas a llevar a descubrir? ¿No? Bueno, a veces ocurre que el alma se lo ha programado, te cae una piedra en la cabeza y entonces de repente te despiertas. Bueno, puede pasar. Pero vamos, eso es muy poco común. Lo segundo sería que la persona revise muy bien si está dispuesta a salir de su zona de confort, ¿no? Y si está dispuesta a responsabilizarse de aquello que para hacer aquello que descubra que ha venido a hacer. Porque si quiere seguir en su zona de confort y no quiere responsabilizarse de hacer, es que no lo va a descubrir. Es que es un obstáculo para que lo descubra. Claro. Y evidentemente necesita cierto nivel de sanación psíquica, de sanación emocional, mental. Un cierto nivel, porque cuando la persona tiene tantísimo chapapote encima que casi no puede ni respirar, por decirlo de alguna manera, comparándolo con un ave que esté cubierta de chapapote, pues claro, está más preocupada del otro que de ninguna otra cosa. Hay que quitar obstáculos. Y cuando se quita obstáculos, entonces se llega más a la esencia. Cuando hay tanto dolor, es muy difícil que la persona se plantee que he venido a hacer algo. Sí, sí. O sea, comprometerse a un camino, a un trabajo de transformación personal, en donde haya sanación, en donde haya autoconocimiento. Bien, bueno, para aquellos que están preguntando, por un lado, el curso Vive tu Propósito está todo grabado. Si se registran ahora, en un minuto lo tienen y lo empiezan a recibir. Son 6 semanas en donde los vamos llevando de la mano para que vayan haciendo este trabajo de investigación interna, de autoconocimiento y de ponerse a trabajar, ¿sí? con un anotador y una lapicera, e ir haciendo todos los procesos que Rosa les comentaba hace un ratito. Por otro lado, aquí le pusimos la información de Rosa, aquellos de ustedes que quieran conectarse con ella, ahí está el teléfono, está su email, y Rosa da clases. Sí, doy clases de Cábala. O presencial. Cuéntanos. Bueno, empezamos ahora en octubre, online empezamos el 5 de octubre y luego tenemos presenciales en Valencia 15 de octubre, en Madrid 8 de octubre y bueno, pueden escribirme al WhatsApp y yo ya les explico todo. Y en el enlace que les pasará Najiba van a tener un programa de lo que vamos a hacer. Excelente. Bien. Najiba, ¿hay alguna pregunta, algún comentario final como para que empecemos a cerrar? ¿O ya no, Luis, yo creo que está todo cubierto, sí. ¿Está todos cubiertos? Bueno, aquí hay una preguntita más acerca del entrenamiento para facilitadores que les comenté hace un rato.
Es un entrenamiento que comienza en el mes de noviembre, dura 9 meses y se convierten en profesionales para hacer lo que yo hago, lo que hace Najiba, lo que hace Rosa, de trabajar en sesiones personales, tanto presenciales como por internet. Entonces, mándennos su información a este WhatsApp y allí le vamos a decir cómo proseguir. Se tienen que reunir conmigo en una entrevista personal y a partir de ahí le vamos a dar todos los pasos que tienen que dar para seguir adelante. Bueno, Rosa, ha sido un gusto escucharte. Sé que tienes mucho más para compartir. Podemos dejar para el año que viene, cuando yo ya Sí, vuelva. sí. Para entonces además habrá un libro en la calle sobre el tema. Estás escribiendo un libro sobre propósito vital. Qué bueno, excelente. Quien aquí preguntó algo que me pareció interesante. Sí. Que si el vacío vital es como la noche oscura del alma. Sí, es así. De lo que habla San Juan de la Cruz en la noche oscura del alma es exacto, el vacío existencial. Y los que hemos pasado por eso, atestiguamos. Bien, Najiba, ¿ibas a decir algo? No. Bueno, muchas gracias por tu ayuda. Gracias, Rosa, por tu presencia. Nos vemos el año que viene. Seguimos hablando de propósito, que es muy importante. Gracias a todos los que han participado, poniendo sus preguntas. Esto queda grabado, o sea que se lo pueden pasar a amigos o familiares que ustedes consideren que les puede llegar a servir. Mañana les va a llegar el enlace de la grabación que va a estar en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Rosa. Un abrazo a cada uno. Chao, gracias. Chao, Najiba. Muchas gracias. Adiós. Cuídense.